El domingo pasado, si recuerdan, el texto del Evangelio presentaba a Jesús instalando dos preguntas que hacía a sus discípulos. La primera, ¿quién dice la gente, los otros, que soy yo? Y la segunda pregunta era, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tras la respuesta de Pedro, Jesús se alegra y agrega inmediatamente lo que acabamos de escuchar ahora por tercera vez. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los fariseos, y va a ser condenado a muerte, va a morir y al tercer día va a resucitar. El domingo pasado veíamos que Pedro le decía, ni se te ocurran esas cosas, Señor. Y hoy, por tercera vez, porque ya lo tuvimos antes, Marcos vuelve a escribir lo mismo. ¿Esto qué produce? Produce un cambio radical en la actitud y la actividad de Jesús. Hay un antes y un después. Jesús percibe que a pesar de llevar algo más de 1 año y medio con sus discípulos, estos no comprenden cuál es el aporte, cuál es su propuesta, cuál es el proyecto, ese proyecto que él llama Reino de Dios y en qué consiste. Entonces, ¿qué hace Jesús? Va abandonando, va alejándose de las multitudes y se va concentrando en los 12 apóstoles y el grupo de discípulos que los sigue. ¿Y por qué hace esto? Para dedicarse más intensamente a ellos e intentar que comprendan cuál es su misión, porque esa misión es la que después Él les va a dejar a ellos. Y si no la comprenden, tampoco la van a poder realizar. Lo otro que hace Jesús es que en el camino procuran pasar desapercibidos, cosas que antes no ocurría. Bueno, van camino a Cafarnaúm, que es una pequeña población junto al lago de Galilea, y se produce un hecho en el camino. Jesús va adelante, acompañado por algunos discípulos y discípulas, y los 12 apóstoles se retrasan y van conversando entre ellos a una cierta distancia. Esa conversación inicial se transforma después en discusión. Jesús, desde lejos, escucha estos murmullos y se da cuenta que hay mucha presión en el grupo. Llegan finalmente a Cafarnaúm y Jesús entra a la casa. Y con él entran discípulos y discípulas. Pero los 12, curiosamente, se quedan afuera. Entonces Jesús los llama, los hace entrar. Y una vez que se acomodaron en el entorno de él, les pregunta de qué discutían en el camino. Y ninguno de ellos se atrevió a contestarle la pregunta. ¿Por qué? Porque la discusión se había centrado en quién iba a ser el primero o el más importante en este reino que Jesús iba a declarar más adelante. Siempre pensando ellos que el reino del que hablaba Jesús era un territorio determinado, un territorio como otros reinos que lo rodeaban a ellos. No percibían que Jesús les hablaba de un reino espiritual. Para intentar transformar el corazón de ellos, Jesús les dice, el que quiera ser el primero, el más importante en mi reino, hágase el servidor de todos. Los apóstoles hablaban de ambiciones, de privilegios, y Jesús hablaba de entrega y de servicio. Esta es la gran diferencia entre ellos. ¿Qué entiende Jesús cuando dice servir? El que quiera ser el primero, hágase el servidor. En realidad, lo que Jesús está diciendo son dos cosas importantes. Lo primero, que en su reino no va a haber primeros y segundos. En su reino todos vamos a ser hermanos, porque todos tenemos por Padre a Dios.
y porque tenemos por Padre a Dios, en Dios todos somos hermanos. Lo segundo que está diciéndole Jesús es que si ellos, por ser hijos de Dios, son hermanos entre ellos, también van a ser hermanos de Él, porque Él también es el Hijo de Dios. O sea, les ofrece una amistad y una experiencia espiritual única, inimaginable. ¿Qué significa ese servicio del que Jesús habla? Es el servicio abnegado y desinteresado a la vida de los otros. Somos seres humanos. Somos seres humanos que Jesús pretende transformarnos además en hermanos. ¿Cómo no nos vamos a tender la mano unos a otros? Por eso Él dice, el servidor será el primero, el que más sirve va a ser el más importante, y el que más se guarda a sí mismo va a ser menos importante, porque su vida no va a repercutir sobre los demás como una alegría, como una bendición. Lo segundo, a lo que apunta Jesús con el servicio, es recordarles esa regla de oro que Él les había dado para la convivencia. Todos estamos de acuerdo en que convivir no es fácil, ni siquiera en la propia familia. ¿Por qué? Porque siempre hay alguna tensión que nos rodea, y a veces tensiones fuertes. Pero Jesús les había dicho que debían tratar a los demás como ellos querían ser tratados, y debían ocuparse o preocuparse de los demás como ellos deseaban que los demás también se preocuparan de ellos y les ayudaran. Es decir, no es un negocio, yo te doy y tú me das. Yo te doy simplemente porque sos mi hermano o mi hermana. Y tú haces lo mismo conmigo porque soy tu hermano o tu hermana. Esa categoría no significa que Jesús quiere igualarnos a todos, uniformarnos a todos, no. Va a haber diferencia. Él mismo dice, los pobres van a estar siempre entre ustedes. Quiere decir que es muy realista Jesús. No cree en el paraíso terrenal cumplido en plenitud. Sí cree que se puede tener experiencias de paraíso, experiencias de cielo en la tierra. Y esas experiencias de cielo en la tierra las hemos vivido cada vez que en una circunstancia difícil alguien nos tendió la mano. Y ahí experimentamos que no estábamos solos, sino que había alguien o varios que se fijaban en nosotros y tendían su mano para ayudarnos. Como ve que seguramente todavía lo miran con cierta perplejidad, Jesús llama a un pequeño que estaba allí y lo abraza. Y les dice, quien se haga pequeño como un niño entrará en el reino de los cielos. Pero quien reciba a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre que me mandó. Todos sabemos que no hay ser más desvalido al nacer que el hombre. Los animales tienen otras reglas. A mí siempre me ha fascinado ver nacer un animalito y cómo enseguida aparece, se para y va a buscar la leche de la mamá. No es así un niño. Los niños no. Los niños necesitan un cuidado excepcional. Y ese cuidado no es por unos días. Es un largo tiempo de la niñez y en el fondo de toda la vida. Entonces Jesús lo que les quiere decir es: todos tenemos necesidad de los otros, porque a todos nos alcanza la experiencia de desvalimiento. Y si no, pensemos en estos 18 últimos meses que estamos viviendo, sobre todo en los primeros meses de la cuarentena y el COVID, cuánta angustia vimos en la gente, cuánto miedo de contagiarse, porque contagiarse podía significar morir. Pero también cuánto desvalimiento en un montón de gente que quedaba sola en una casa. Cuántos ancianos quedaron solos en sus casas con un hambre de cariño y de ternura, de ser abrazados, de estar con los seres queridos y no podían. Esas son experiencias de desvalimiento radical.
tocan lo más profundo. Entonces Jesús dice, no se olviden que todos somos necesitados, que todos tenemos necesidad de amor. Y por eso, ¿quién es el primero en el reino? El que percibe las necesidades de su hermano o de su hermana y le tiende la mano. ¿Por qué? Porque percibe el desvalimiento del otro, esa necesidad profunda del otro. Qué lindo es cuando desarrollamos la intuición frente a los demás, para captar qué le pasa a los demás. Algo que me sorprendía cuando empecé a trabajar hace 40 y tantos años con matrimonios, cómo las mamás escuchaban llorar al bebé y distinguían qué tipo de llanto era. Tiene hambre, está sucio, le duele la barriga. Para mí era un misterio, pero a la mamá le era espontáneo. Es decir, eso es desarrollar la intuición por el otro, pero eso lo podemos hacer para todos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una esposa ve llegar al esposo y comenta en voz baja, uy, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué? Porque en el rostro, en la actitud, percibe una alteración. Bueno, eso es lo que tenemos que afinar. Y entonces nuestra convivencia sería distinta, sería mucho más plena y más como Dios la quiere. Bueno, y esta es la propuesta de Jesús. Nadie va a ser el primero por poder. Nadie va a ser el primero por ambición. Nadie va a ser el primero porque tenga más fuerza. En el reino, esos no son los primeros. En el reino de mi Padre, los primeros son los primeros en servir, los que más sirven, los que más ayudan a los demás, los que se hacen hermanos de sus hermanos y saben tenderles la mano. Pidamos a Jesús esta gracia y recordemos cómo termina el Evangelio de hoy. El que abraza a un niño como estos, y los niños tienen distintas edades, porque todos tenemos un niño adentro. Quien abraza a un niño como estos, me abraza a mí. Y el que me abraza a mí, abraza a mi Padre. Qué importante es saber abrazarnos y darnos aquello que necesitamos los unos de los otros. Que así sea.